Hola amigos, miren nada más que espectacular ejercicio tenemos por aquí. Vamos a realizarlo. Necesitamos encontrar el área sombreada del círculo. Si revisaron el desafío 237, este ejercicio no se les hará muy difícil. Ahora vamos a ver. Necesitamos encontrar el área del círculo, por lo tanto necesitamos encontrar su radio también, pero no podemos hacerlo sin primero encontrar el radio de este cuarto de círculo de aquí. Y este radio vendría a ser lo mismo que el lado del cuadrado que tenemos, que no sabemos tampoco cuánto es, lo vamos a llamar x, ¿sí? Entonces esta parte de aquí también es el lado del cuadrado, así que también será x. Ahora, ponga mucha atención en este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Se parecen bastante, ¿no? Por aquí nosotros sabemos, estarán de acuerdo también conmigo, que hay 90 grados, porque tenemos pues la línea del cuadrado y tenemos pues la base del triángulo que vienen a ser perpendiculares, ¿no? Ahora, por aquí también hay 90 grados, ya que esta línea es perpendicular a esta línea de acá, por lo tanto también hay 90 grados. Además se puede notar pues aquí que hay 90 grados y como esta línea es paralela a esta, entonces también habrán 90 aquí. Esta línea es paralela a esta, también habrán 90 aquí. Muy bien. Ahora ponga mucha atención, vamos a trazar esta línea que es el lado del cuadrado, la vamos a pasar un poquito más hacia el lado derecho. Y lo mismo vamos a hacer con esta base del triángulo grande, lo vamos a pasar un poquito más hacia el lado derecho. Y esta línea de aquí que es la hipotenusa también la vamos a pasar un poquito más hacia abajo. Perfecto. Ahora voy a dibujar por aquí dos líneas paralelas, esto es simplemente para explicar ángulos. Y vamos a trazar una línea que va a estar cruzando ambas paralelas. Ahora, esta línea de aquí y esta de aquí son paralelas, vendrían a estar representadas por estas dos líneas. Y esta línea de aquí, que es la hipotenusa, vendría a ser representada por esta línea de aquí. Ahora, se sabe pues que cuando dos líneas paralelas están atravesadas por una línea recta, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Y en nuestro ejemplo, vendría a ser este ángulo de aquí, vendría a ser este de aquí, que lo vamos a llamar alfa. Y este ángulo de aquí vendría a ser este ángulo de acá, que también va a ser pues alfa porque los dos son iguales. Ahora, no se equivoquen pues con esta línea, solo hagan de cuenta que hay esta línea y esta de acá, no esta de aquí, y así lo podrán observar bien. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí, que solo era pues la explicación de por qué estos dos ángulos son iguales. Ahora, si tenemos dos ángulos iguales en dos triángulos, pues este tercer ángulo debe ser igual también a este ángulo de acá. Entonces vamos a llamar ángulo beta por aquí y ángulo beta por acá. Muy bien. Ahora, estos tres ángulos son iguales a estos tres ángulos de aquí. Por lo tanto, son triángulos semejantes. Y podemos hacer una relación entre sus lados. Podemos decir que este lado es a este lado, es decir, x es a 8, vamos a anotarlo por aquí, x es a 8, como este lado de aquí, 4, es a esta base de acá que es x. Perfecto. Y de aquí nosotros podemos encontrar el valor de x. Ponga mucha atención. Tenemos entonces esta x al otro lado pasa multiplicando, me queda x por x. Y al otro lado me queda 8 por 4 que me da 32. Perfecto. X por x pues es x cuadrado. Y por acá tenemos 32. Para encontrar el valor de x pues aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y no vamos a poner más menos porque solo necesitamos el valor positivo. Así que por aquí simplificamos el índice de la raíz con el exponente y me queda x. Y por acá me queda la raíz cuadrada de 32. Que nosotros podemos escribir 32 como 16 por 2, ¿sí? 16 por 2 pues es 32, ¿no? Y podemos sacar la raíz cuadrada de 16 que es exacta, ¿no? Es 4. Y dentro de la raíz pues me queda este 2 de aquí. Perfecto, ya tenemos el valor de x. Fascinante. Vamos a ahorrar todo lo que no es necesario. Ya explicamos por qué son triángulos semejantes y toda la cuestión. Vamos a borrar entonces lo demás y vamos a dejar solo los valores. Recuerden que x era el valor del lado del cuadrado. Por lo tanto, aquí en vez de x va a ir 4 raíz cuadrada de 2. Acá arriba también, ya sabemos esto. Y también va a ser el radio de este cuarto de círculo que tengo aquí, porque desde aquí hasta aquí es el radio.
Entonces esto de aquí también es 4 raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Vamos a borrar esto de aquí, que era solo para obtener estos valores, ¿no? Y ahora vamos a borrarlo para que tengamos espacio de poder seguir realizando los demás cálculos. Muy bien. Ahora voy a borrar el área sombreada de aquí, de este círculo, para luego pues devolverla, ¿no? Y díganme ustedes pues si nosotros podemos sacar por aquí, podemos trazar una línea desde aquí hasta el otro lado y encontrar la diagonal del cuadrado. Utilizando estos dos lados, también sabemos que aquí hay 90 grados. Si aquí hay 90, pues hasta acá sería un ángulo llano de 180 y por lo tanto aquí también hay 90. Entonces se nos forma un triángulo rectángulo en donde podemos encontrar esto de aquí, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo y también es la diagonal, ¿no? Entonces vamos a utilizar Pitágoras para encontrar esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí lo vamos a llamar h. Entonces, sabemos por Pitágoras que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Entonces de aquí podemos despejar h aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda de esta forma, así. Se simplifica la h con este 2 y tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Muy bien, tenemos que h es igual, ¿qué será a y qué será b? Pues son los dos lados del triángulo rectángulo. Entonces me queda 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado más el otro lado también al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? 4 raíz cuadrada de 2 todo al cuadrado y dentro de la raíz, ¿no? H va a ser igual. Vamos a aplicar por aquí 4 al cuadrado es 16 y raíz cuadrada de 2 al cuadrado lo vamos a hacer una sola vez por aquí, solo para saber cómo se realiza, ¿no? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se simplifica el exponente con el índice y me queda 2. Entonces aquí esto de aquí me queda 2. Más 4 al cuadrado, bueno, me va a quedar lo mismo porque es el mismo número, ¿no? Por 2. Fenomenal. Vamos a borrar esto de aquí. Y tenemos que h va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 por 2 que me da 32. Más 16 por 2 que me da 32 también. Entonces tenemos que h es igual a la raíz cuadrada de 64. Pues y la raíz cuadrada de 64 pues es 8. Fenomenal. Ya tenemos el valor de toda esta hipotenusa. Es 8. Muy bien. Vamos a dejar escrito esta hipotenusa por aquí. Un momento la vamos a dejar guardada hasta el final del ejercicio. Ya van a ver para qué nos sirve esto de aquí. Vamos a borrar lo demás. Y continuamos. Ahora, vamos a borrar esta h porque ya sabemos cuánto mide toda la hipotenusa. Ahora, desde aquí hasta aquí, esto vendría a ser el radio también. Es 4 raíz cuadrada de 2. Desde aquí hasta el centro del círculo vendría a ser el radio del círculo pequeño que lo vamos a llamar r minúscula. Muy bien, desde el centro del círculo hacia acá, hacia el lado derecho, también va a ser el radio. Y desde aquí hacia arriba también es el radio, ¿no? Entonces fíjense que si esto es R y esto es paralelo a esta línea de aquí, pues acá también se van a formar 90 grados, ¿no? También sabemos pues que cuando se conecta desde el centro del círculo el radio con una tangente, que vendría a ser esta línea tangente al círculo, se forman 90 grados. Y esto de aquí va a ser R también porque es paralelo a esto, mide lo mismo también. Entonces esto también es R. Fenomenal. Tenemos un triángulo rectángulo, que lo voy a dibujar por aquí. Y este lado de acá es R y el lado de abajo también es R. Muy bien. Y esto de aquí pues no sabemos aún cuánto vale, lo vamos a llamar Y. Muy bien. Y podemos saber cuánto vale Y en función de R, ¿sí? Utilizando Pitágoras. Entonces habíamos dicho que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. Entonces tenemos que h va a ser esto de aquí, la hipotenusa va a ser y, que es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado, sería r al cuadrado, más el otro lado que también es r
r al cuadrado. Y tenemos que y es igual a la raíz cuadrada de 2r cuadrado. R cuadrado más r cuadrado es 2r cuadrado. Podemos sacar la raíz cuadrada exacta de r cuadrado, que es r. Y nos queda r multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Fascinante. Tenemos ya por aquí esta partecita de aquí que va a ser r raíz cuadrada de 2. Lo voy a poner por aquí para que se vea mejor. R raíz cuadrada de 2. Fantástico. Y vamos a borrar lo demás, pues que no es necesario ya. Vamos a borrar todo esto también. Muy bien. Esto de aquí era r también, esto sí es necesario. Y desde aquí hasta aquí es r raíz cuadrada de 2. Fascinante. Ahora díganme ustedes si la hipotenusa no será sumar todo esto de aquí. Desde aquí hasta aquí es esto de aquí. Desde aquí hasta aquí es r y desde aquí hasta acá es r raíz cuadrada de 2. Podemos decir que esta hipotenusa toda, entonces por aquí podemos decir que la hipotenusa es igual a 4 raíz cuadrada de 2 más este pedazo de aquí que mide r y más este pedazo de aquí que mide r raíz cuadrada de 2. Sí, podemos decir esto de aquí porque sí es cierto, ¿no? La suma de esos pedacitos me da la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que vendría a ser la misma hipotenusa que sacamos hace un momento, que era 8. Como es la misma hipotenusa, podemos igualar estas dos hipotenusas. Podemos decir que 8 va a ser igual a todo esto de aquí, o que todo esto de aquí va a ser igual a 8. Vamos a escribir esto de aquí primero, ¿sí? Tenemos 4 raíz cuadrada de 2 más r raíz cuadrada de 2. Y esto tiene que ser igual a 8 porque los dos son h. Muy bien. Entonces, por aquí vamos a sumar. No podemos sumar este término con este término porque ese tiene r. Pero podemos pasar todo este término al lado derecho. Del lado izquierdo nos queda, vamos a dejar primero este término de aquí. R raíz cuadrada de 2 más r igual a 8 más... menos, perdón, porque aquí es más, pero cuando pasa al otro lado es menos 4 raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Ahora por aquí podemos sacar factor común r. Nos queda que r va a ser factor común de raíz cuadrada de 2 más 1, ¿sí? R por raíz cuadrada de 2, r raíz cuadrada de 2. R por 1, r. Igual a 8 menos 4 veces raíz cuadrada de 2. Fantástico. ¿Podemos despejar r? Claro que sí, lo hacemos. Entonces nos queda todo esto de aquí, 8 menos 4 raíz cuadrada de 2, sobre todo esto de aquí, raíz cuadrada de 2 más 1. Fenomenal. Tenemos una raíz en el denominador, así que podemos racionalizar. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la conjugada. La conjugada de este denominador es raíz cuadrada de 2 menos 1. Multiplicamos y dividimos para lo mismo, para que no se afecte en nada esto de aquí. Entonces acá abajo también nos queda raíz cuadrada de 2 menos 1. ¿Se dan cuenta? Todo esto de aquí pues vale 1, porque tengo lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador. Entonces 1 por cualquier número no afecta en nada a mi ecuación. Entonces podemos hacer esto de aquí. Muy bien, y por aquí pues vamos a aplicar propiedad distributiva. 8 por raíz cuadrada de 2 es 8 raíz cuadrada de 2. 8 por menos 1 es menos 8. Luego este término 4 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 8. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a hacerlo por aquí aparte. 4 raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 sí lo podemos hacer. Es raíz cuadrada de 4. Podemos multiplicar estas dos raíces. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 4? Pues es 2. Entonces 2 por 4 me da 8. Fenomenal. Entonces estamos de acuerdo que esto por esto me da menos 8. Y luego este término por este término, menos por menos me da más. Y 4 raíz cuadrada de 2 por 1 me queda 4 raíz cuadrada de 2. Fenomenal. Y en el denominador vamos a ver lo que sucede. Por aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Fíjense, cuando nosotros tenemos a menos b y esto, perdón, a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a más b por a menos b. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a más b por a menos b, ¿sí? Tenemos esto de aquí, esta parte de aquí.
Podemos escribirlo de esta forma de aquí. El primer término al cuadrado, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Muy bien, ya sabemos pues que era una diferencia de cuadrados. ¿Y qué sabemos por aquí? Que se simplifica el índice con el exponente y me queda 2. Muy bien, menos 1 al cuadrado, pues que 1 al cuadrado es 1. 2 menos 1 pues es 1. Y cualquier número sobre 1 pues sigue siendo el mismo número. Fenomenal. Tenemos que el radio es igual a, por aquí tenemos 8 raíz cuadrada de 2 más 4 raíz cuadrada de 2 es 12 raíz cuadrada de 2. Menos 8 y menos 8 nos da menos 16. Fantástico. Muy bien, y ya teniendo pues nosotros tenemos por aquí ya el radio, podemos sacar el área sombreada, porque el área sombreada es igual al área del círculo. Recuerden pues que teníamos que encontrar el área del círculo. Entonces el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Muy bien, y tenemos, señores y señoritas, que el área sombreada o el área del círculo es igual a pi. ¿Cuál es el radio? Es 12 raíz cuadrada de 2 menos 16, todo esto al cuadrado. Unidades cuadradas, fenomenal. Tenemos por aquí ya el área sombreada exacta. Y vamos también a dejar escrito, recuerden aquí es al cuadrado, ¿no? Y vamos a dejar también escrito aproximadamente el valor, es 2,96 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.